Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de la American Arbitration Association y Gramas Lindas. Saludos, les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos nombrado La evolución del derecho con la participación de la mujer. Yo soy la licenciada Carol Sosa Santiago, integrante de la Comisión de la Mujer de este Colegio de Abogados y Abogadas. Este curso, ¿verdad?, o este foro es auspiciado por la Comisión de la Mujer María Dolores Tati Fernós López Cepero, como parte de los trabajos de la Convención 184 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. El tema de la convención y asamblea es Derecho, Tradición y Evolución. ¿Cuáles son los objetivos que hemos desarrollado para este foro? Queremos resaltar la evolución que ha tenido el colegio para lograr una mayor incorporación y participación de las abogadas en la institución. Conversaremos sobre los cambios que hemos tenido al interior de esta institución con la participación de la mujer y también del impacto que ha habido en los derechos que cobijan a las mujeres. Para este foro nos acompañarán 3 distinguidas panelistas, compañeras abogadas, todas integrantes de la Comisión de la Mujer. Comenzaremos por presentar a la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, quien completó su Juris Doctor en la UPR en el 1974, es feminista y coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, conocida como la OPMT, instituida en el 1972, es integrante del Observatorio de Equidad de Género de la Casa Protegida Julia de Burgos y de la Coordinadora Paz para las Mujeres. Es nuestra actual presidenta de la Comisión de la Mujer, María Dolores Tati Fernós López Cepero, y también ha pertenecido a esta comisión durante varias décadas. También presentaremos a la licenciada Noeli Pérez de la Torre, abogada comunitaria en casos de órdenes de protección e inmigración a través del Centro de la Mujer Dominicana. Colabora en la coordinación de contenido de Ayuda Legal PR.org, una de las abogadas comunitarias de Ayuda Legal Puerto Rico. También es tallerista para la Coordinadora Paz para la Mujer desde el 2018. Y tendremos a la licenciada Yanira Reyes Gil, abogada feminista, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde enseña Derecho Constitucional y metodologías de investigación. Es cofundadora de Intermujeres, co-coordinadora de la Red Feminista de Educación en Investigación de Género. También es integrante de la Mesa de Aborto Libre y la Coalición 8 de marzo. Vamos a comenzar este foro con la presentación inicial que nos hará la licenciada Pantoja Oquendo. Ella va un poco a abordar el tema de la evolución de la participación de las mujeres dentro de la institución del colegio y un poco introducir el tema de este foro. Saludos, muchas gracias a todas las personas que han optado por seguir nuestra conversación en esta asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la 184. En este conversatorio hemos querido mirar hacia adentro del gremio para ver cómo ha sido la evolución también en términos de la participación de las abogadas en nuestra institución. La profesión de la abogacía estaba precisamente entre esas estereotipadas de que no se suponía que las mujeres ocuparan, ¿verdad? Teníamos que dedicarnos a otras cosas más tradicionales. Así que después de la fundación del colegio no fue hasta el 1917 que tuvimos a la primera abogada en Puerto Rico, precisamente la licenciada Herminia Torres García. La colegiación compulsoria se estableció unos años más tarde, pero de acuerdo a la obra Las Primeras 100, que fue proyectada, investigada aquí en el colegio por nuestra tercera mujer abogada, la compañera Ana Irma Rivera Lacén, que tenía este proyecto en su programa, pues sabemos que ese crecimiento de la profesión fue muy lento, ¿verdad? A cucharaditas, como se dice corrientemente, y no fue hasta el 1961 que finalmente completamos el número 100 de las compañeras abogadas. En ese tiempo el activismo no estaba dirigido precisamente
tal vez a luchar por abrirnos pasos en las profesiones, sino que las mujeres estaban impulsando dos derechos fundamentales, el derecho a la educación y el derecho al voto. Así que tal vez los otros temas quedaban en un segundo plano. Para las mujeres sufragistas era importante cambiar la tradición de que las mujeres se quedaran en sus casas para que se tomara en cuenta su opinión, sus aportaciones, el derecho que tenían a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, porque votando entonces tendrían más fuerza para presionar hacia la reivindicación de sus derechos. Esa lucha sufragista sabemos que cruzaba clases y teníamos obreras como Juana Colón y como Luisa Capetillo, pero también teníamos mujeres que sabían leer y escribir y que de hecho tenían algunas publicaciones, como lo fue Ana Roque de Duprey. Estoy mencionando el D porque en esa época eso era lo que se estilaba. El voto condicionado para las mujeres, o sea que tenían que saber leer y escribir, tomó tiempo y no fue hasta el 18 de abril de 1929 que se aprobó, y el sufragio universal años después. O sea que cuando Nilita Vientos Gastón se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, todavía no teníamos el derecho al voto. Pasaron 5 décadas y un poco más para que por fin las abogadas llegaran al centenar, como mencioné anteriormente. Sin embargo, cuando comenzó la década de los 60, tarde en los 60 y más fuertemente en la década del 70, el número de mujeres comenzó a crecer, las mujeres comenzaron a ingresar a las escuelas de derecho, a aprobar la reválida, a ingresar al colegio de abogados y abogadas, y poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una mayoría dentro de esta profesión. Sin embargo, no hubo durante ese tiempo como un impulso en términos de los derechos particularmente de las mujeres, y eso no ocurrió hasta la década del 70, cuando en el 1975 la Organización de las Naciones Unidas estableció el Año Internacional de las Mujeres, y entonces aquí en el colegio hubo una mujer arrojada cuyo nombre fue Maruja Mujica de Amorós, y entonces ella, que era una de las pocas personas que formaba parte de la Junta de Gobierno, sometió una moción para que el colegio se involucrara en la conmemoración del Año Internacional de las Mujeres, y afortunadamente esa moción fue aprobada. Y nada más justo parece que fue ella la que presidió esa comisión. Hubo muchas actividades que se desarrollaron durante ese año, hemos encontrado esa información un poco en la historia, y el primer pronunciamiento, encontramos que el primer pronunciamiento oficial que hizo el colegio sobre los derechos de las mujeres ocurrió mediante resolución que se aprobó por la Junta de Gobierno el 28 de junio de 1975, como parte de las acciones que estaban relacionadas con la conmemoración del Año Internacional. El presidente de entonces era el licenciado José Picó. Aunque lo hable, ¿verdad?, esa manifestación que hizo el colegio a través del pronunciamiento tenía muchas contradicciones. Sí se manifestaba sólidamente en términos de los derechos de la solidaridad, los derechos de las mujeres y el reclamo de igualdad, pero al mismo tiempo afirmaba, por ejemplo, que no estaba a favor de la liberación femenina, sino de la liberación humana, y hace referencia, y eso me preocupó grandemente, al temor de las mujeres de perder su esencia femenina al buscar la igualdad de sus derechos. Sería bueno saber cuál fue el escenario donde se dieron esas discusiones para saber cuáles eran los motivos para adoptar una posición como esa en un documento tan importante. Pero el pronunciamiento señala categóricamente que el colegio respaldará toda legislación y toda acción legal que a su juicio represente el reconocimiento y la validación necesaria para el pleno disfrute por parte de la mujer de su derecho a igual tratamiento como ser humano ante las leyes, los organismos públicos y privados y la sociedad en general. Sin embargo, como ha ocurrido a través del devenir del colegio, hubo una colegiada muy activa en la institución. Yo la recuerdo muy bien porque cogí varios seminarios con ella, la licenciada Eliadis Orsini,
que cuestionó las contradicciones del pronunciamiento, y lo hizo precisamente en una actividad que se celebró como parte de las actividades del Año Internacional, en la cual se le pidió que leyera el pronunciamiento. Me imagino que el presidente y las demás personas se sorprendieron cuando Eliadis planteó que había esa gran contradicción en el documento y que cómo podía ser que el colegio dijera que no creía en la liberación femenina, sino en la liberación humana, cuando precisamente el pronunciamiento trataba sobre los derechos de las mujeres. Y aprovechó y de paso se pronunció a favor de la liberación femenina y feminista a su vez. Así que brava Eliadis Orsini. Desde el colegio se han apoyado movimientos para lograr cambios en la legislación y políticas públicas que han limitado los derechos de las mujeres, como ocurrió con la reforma del Código Civil, y dando un salto en el tiempo, como ha ocurrido posteriormente con la ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo, la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Y hubo feministas y activistas por los derechos de las mujeres, como doña Genoveva Rodríguez y como Olga Cruz, que desde el colegio impulsaron también cambios importantes. Es justo señalar que la Comisión de la Mujer ha sido propulsora en nuestra institución de posturas a tono con los reclamos de equidad de las mujeres puertorriqueñas y sus organizaciones fuera del gremio profesional. Y eso fue así desde la génesis de nuestra creación con la comisión especial que antes mencioné. Sin embargo, fue sumamente difícil y tomó mucho tiempo vencer la resistencia de algunos sectores de nuestra matrícula y de algunas presidencias también, para que el colegio llevara un nombre inclusivo. Se logró luego de que se dejara sin efecto la colegiación compulsoria y al mismo tiempo cuando la cantidad de abogadas en Puerto Rico pues estaba creciendo extraordinariamente. Luego de que se aprobó el cambio de nombre, entonces tuvimos que esperar un largo tiempo porque se implantara, porque no aparecía ni en el podio, que era lo menos, ¿verdad?, desde el cual se hablaba, pero tampoco en las artes y logos del colegio, y tampoco en el frente de la sede. Gracias al querido compañero, muy tan recordado por todas nosotras, Edgardo Román Espada, se propuso terminar antes de su bienio, lograr hacer visible el nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y lo logró. Siempre agradecidas por eso, Edgardo. Respecto a la Comisión de la Mujer, también hemos tenido algunos tropiezos. Por ejemplo, se postergó hasta el año 2000 el que se convirtiera en una comisión permanente. O sea que mientras no lo fuera, estábamos a expensas de que si alguien llegaba y entendía que no deberíamos existir, pues que así fuera. Así que en el 2000 eso cambió y nos convertimos en comisión permanente. Y luego hubo otra evolución un poquito más tarde, cuando la compañera Daisy Calcaño, que fue nuestra cuarta presidenta mujer, propició, precisamente luego del fallecimiento de nuestra querida Tati, y con el apoyo de la segunda asamblea de abogadas y estudiantes de Derecho, que nuestra comisión se llamara Comisión María Dolores Tati Fernós López Cepero. A través de esta comisión se ha promovido la evolución del derecho, precisamente para que responda a la búsqueda de la equidad y de la justicia para las abogadas, pero también para todas las mujeres que en Puerto Rico están construyendo nuestra sociedad, y para que sus necesidades y sus vulnerabilidades en la sociedad actual sean atendidas. El pronunciamiento de 1875 ciertamente tiene vigencia en su esencia de respaldo y compromiso con la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres, pero además de eso, y afortunadamente a través del tiempo, se han impulsado y adoptado por nuestro colegio políticas institucionales que han sido muy importantes, son muy importantes para nuestros derechos como abogadas, pero también para todas las mujeres en Puerto Rico. Presidentas, algunas presidencias y juntas de gobierno nos han apoyado, ciertamente, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, y ha habido rezagos y retos a políticas que hemos querido impulsar, y hemos tenido que luchar mucho al interior
del gremio para lograrlo, pero nosotras no nos cansamos de hacerlo. Yo sí. Aprovecho la coyuntura de lo que estás explicando para preguntarte cuál sería tu opinión, ¿verdad? O qué tú crees si promover la educación con perspectiva de género al interior de la institución, al interior de este colegio, podría un poco, o sea, ¿cómo nos ayudaría en ese camino a la evolución de los derechos de las mujeres y de las abogadas? Pues yo creo que es sumamente importante. Me parece que ciertamente un poco por lo que acabo de señalar anteriormente, de que a veces se presentan retos en la matrícula a propuestas que queremos impulsar, tener conciencia de cuáles son las necesidades de las mujeres y verlas con los ojos, ¿verdad?, de la equidad y de lo que las mujeres aportan al país y en todo el mundo. Tenemos que seguir propiciando esa educación con perspectiva de género, que no es solamente en el sistema público, sino que también tiene que ser en organizaciones como la nuestra, para crear conciencia de lo que nos afecta y que sigamos impulsando políticas que sostengan el derecho a la equidad de las mujeres. Y me parece entonces que Noel y Yanira pueden seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias, Josie. Ahora vamos a pasar con la compañera Noeli Pérez de la Torre, quien va a trabajar o a hablarnos un poco de la violencia de género en distintas manifestaciones. Gracias, Carol, y gracias por este resumen, Josefina, tan extraordinario para nosotras. Pues yo quería añadir a la conversación, y en el contexto de la violencia, que sabemos que nuestra ley 54 en 1989 fue una legislación de avanzada y que ha sido ejemplo en otras partes de Latinoamérica y en el mundo, particularmente cuando habla del delito de agresión sexual conyugal, que antes de la ley 54, pues sabemos que el Código Penal hablaba en su definición de agresión sexual, pues la definición, y después pues contra mujer que no fuere la propia. Eso es algo que a mí siempre me llama muchísimo la atención, porque en 1989, cuando uno piensa en el tiempo, eso fue en los otros días, fue hace bien poco. Así es que yo creo que es una ley bien importante. Sabemos que da mucho de qué hablar, que ha sido una de las leyes que más enmiendas ha sufrido desde su aprobación. Algunas importantes, algunas pues no necesariamente, ¿verdad?, por lo menos en mi opinión, que han sido tan necesarias, pero sabemos que sobre todo cuando estamos en año electoral siempre hay muchos proyectos y se habla mucho de lo que es la ley, y hasta siempre hay discusiones sobre la necesidad de enmendarla o de cambiarla completamente o hacer otra cosa y ese tipo de cosas. Pero antes de hablar de eso, pues quería resaltar que la ley 54 es una legislación bien importante y deberíamos estar orgullosas de ella en el contexto puertorriqueño y por el ejemplo que ha sido para otras jurisdicciones. En la medida en que se ha ido enmendando, voy a hablar de algunas de esas formas de violencia donde ha habido pues unos cambios que yo entiendo que son importantes y que han favorecido lo que es pues el contexto de lo que es esta ley, y me gustaría hablar también de que el vínculo del colegio de abogados y abogadas con la comunidad y el compromiso con este tema, y también desde el trabajo de la Comisión de la Mujer, es algo que a la fecha pues permanece vigente, y así lo demuestra que en años recientes se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, en la cual el colegio colaboró. Eso hubo un informe inicial en julio de 2021, donde se colaboró con el grupo de trabajo en casos de feminicidios que creó la jueza presidenta Maite Oronoz del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se solicitaba, ¿verdad?, y se presentaron recomendaciones para mejorar los procedimientos administrativos y operacionales en los tribunales. Fuera de eso, también quería mencionar la importancia que tiene el trabajo que han hecho las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, y para añadir a lo que mencionaba Josefina más temprano,
Es importante resaltar que muchas de estas enmiendas que han resultado en avances en el tema tienen que ver con mucho trabajo y con las experiencias que han hecho previamente algunas de estas organizaciones. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios y transfeminicidios, es importante mencionar que a los fines de nombrar y especificar esas palabras, ¿verdad? Hay que resaltar el informe que hicieron en conjunto hace unos años, en 2018, el proyecto Matria y Kilómetro Cero, el informe La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico, de 2014 a 2018. Este informe tiene una información que es importantísima sobre la importancia de llamar al delito por su nombre y de distinguir claramente sus elementos constitutivos. Además de la importancia de documentar rigurosamente y de la importancia de segregar por sexo al momento de recopilar estadísticas. Y entonces este informe y esta información que se recopila ahí luego redunda en la aprobación de la ley número 157 de 2020 y al año siguiente, en 2021, en la ley 40 de 2021, que de hecho ese informe se menciona en la exposición de motivos. En el caso de la violencia económica, la violencia en la relación de pareja en su modalidad económica, hay que mencionar el trabajo que hizo Ayuda Legal Puerto Rico, que hizo un trabajo muy importante en propulsar el proyecto de ley que dio pie a la ley que enmienda la ley 54 en 2023, la ley número 74 de 2023, que enmienda nuestra ley 54 para reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia, aunque sabemos que las defensoras siempre hemos hablado y han hablado anteriormente sobre la violencia económica, y es algo que siempre se ha traído y se ha argumentado mayormente dentro de lo que son patrones de violencia emocional. Pues sí, el hecho de que esté nombrada en la ley y que se incluyan ejemplos específicos sobre conductas que constituyen esta modalidad de violencia es un avance y es una herramienta tanto para las abogadas que ejercemos la profesión como las mujeres y las personas que levantan esta problemática en los tribunales. Para hablar un poco más sobre otra modalidad de violencia, me parece relevante también hablar sobre el ejemplo de la violencia contra las mascotas. En la ley, ¿verdad? Al igual que hay mucha literatura sobre el tema, se habla específicamente sobre la violencia contra las mascotas cuando es parte de, ¿verdad?, de la violencia doméstica como tal, con el propósito de causar daño a la persona que sufre la violencia, al sobreviviente. Pero es importante mencionar que en el 2022 la ley 54 se enmendó con la ley 57 de ese año para incorporar el maltrato e incluso la amenaza de maltrato hacia las mascotas como una conducta delictiva, y específicamente como intimidación y violencia psicológica. Esto es un tema importante porque al presente, al igual que lo ha sido en el pasado, sigue siendo un disuasivo cuando, por ejemplo, hay la necesidad de salir del hogar y albergarse para salir de una situación de violencia, así como tomar otras medidas de seguridad adicionales, a buscar remedios en los tribunales. Y sabemos que a veces, aunque las mujeres pues puedan llevarse sus menores, si no pueden llevarse sus mascotas, pues eso es algo que puede incidir grandemente en su decisión de salir de la situación de violencia en ese momento o no. Así es que eso me parece importante, y en esos ejemplos pues creo que son instancias donde se ha avanzado y se le ha añadido a lo que fue la ley 54 en su origen. Noeli, aprovechando también para preguntarte, ¿verdad?, por la experiencia que tienes como abogada en órdenes de protección de mujeres inmigrantes, ¿qué dificultades, verdad, tú has visto a través del tiempo que se representan en esa comunidad, o también qué avances has visto en términos, verdad, de los derechos que cobijan a las mujeres inmigrantes? Gracias por la pregunta, Carol. Yo creo que es bien importante cuando hablamos de mujeres inmigrantes en situaciones de violencia, y en particular cuando el estatus migratorio no está regulado, que es una situación bien particular
sobre todo cuando es la primera vez que tal vez la persona busca algún remedio legal, ¿verdad?, en los tribunales de Puerto Rico. Sabemos que los remedios bajo la Ley 54, tanto los remedios civiles de orden de protección como la parte criminal con la presentación de querellas ante la policía, así como otros remedios, otras órdenes de protección en nuestro ordenamiento y todo esto, las personas inmigrantes tienen derecho a solicitarlos igual que cualquier otra persona. No obstante, en esa cotidianidad y ese día a día, sí puedo mencionarte en base a mi experiencia, ¿verdad?, que es un poco difícil porque muchas veces puede ocurrir que la persona, sobre todo si no lleva mucho tiempo en el país, pues confunda las instituciones y que tal vez entienda que el tribunal es lo mismo que la policía es lo mismo que ICE, o que por buscar ayuda, pues del tribunal o de la policía se va a llamar a ICE. Sabemos que eso no se supone que se haga y hay protocolos para eso. Pero es una situación bien delicada y es una cosa también de ponerse en el lugar de la persona, de que caramba, si yo estuviera en esta posición en otro país y no sé nada de ese país, ¿cómo yo me sentiría? Y es un temor que es razonable tenerlo. Así que por eso es que es bien importante, yo creo, el aspecto de la educación y de repetir este aspecto de que las personas tienen igual protección de las leyes, en el caso de las personas inmigrantes, no importa su estatus migratorio. Y pues enfatizar mucho eso, de que cuando una persona está haciendo o pasando por una situación de violencia, no importa su situación migratoria, tiene derecho a buscar remedios en los tribunales y a recibir otros servicios también, como albergarse cuando sea necesario, y hay pues una serie de servicios que están disponibles y que buscan ser sensibles a esa situación en particular. En mi experiencia a través del Centro de la Mujer Dominicana, que yo también veo remedios migratorios para sobrevivientes de delito, sí tengo que decir que como pues la ley INA, que es la ley de inmigración de los Estados Unidos, es la que aplica a Puerto Rico, pues eso pues afecta el manejo de esos casos, y de hecho lo que pasa en la política de Estados Unidos y en los protocolos de cómo se manejan ciertas cosas, eso varía y no es lo mismo ahora que lo que era 10 años atrás, por ejemplo. De hecho, yo pienso que es un privilegio, ¿verdad?, de haber podido trabajar como intercesora legal antes de ser abogada. Y yo siempre doy el ejemplo en el caso de las BISAU, que es uno de estos remedios. Eso es un remedio que toma muchísimo tiempo en procesarse porque hay un límite congresional de solamente 10,000 al año. Entonces eso implica no que la persona se queda sin poder pedir el remedio, pero que hay unos turnos de espera bien largos. Entonces yo siempre recuerdo cuando comencé, y es algo que me impresiona grandemente, que esta mujer que yo acompañé al tribunal, desde el momento en que pasaron los hechos de violencia, se presentó su caso, que yo la acompañé como intercesora, yo me fui de mi vida, me hice abogada, regresé al centro. Y entonces, cuando ya le tocaba el turno de hacer el proceso de ajuste de estatus, pues yo se lo pude trabajar y fue ciertamente bien gratificante, pero también es bien terrible porque pasaron 10 años. Entonces, eso es unos tiempos de espera que son absurdos y que realmente, pues, aunque es algo que viene de lo que es la ley en los Estados Unidos, pues afecta a lo que es el contexto de las inmigrantes que pasan por violencia en Puerto Rico. Así que yo creo que eso es algo importante también, porque a la fecha esos tiempos de espera están mucho más largos de esos 10 años que yo estoy mencionando. Así es que eso es algo que hay que, pues, pienso que tenerlo presente en el contexto de Puerto Rico, porque pues es el ordenamiento que opera. Okay. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Noeli. Ahora vamos con el turno de la licenciada Yanira Reyes, quien va a comentar un poco sobre el trabajo y la pobreza en relación a la mujer y los derechos que cobijan la mujer en ese sentido. Saludos, Carol, Josie, Noeli, y saludos a todas las personas que se unen a nuestra conversación y nos escuchan en el día de hoy.
Ciertamente, cuando hablamos del tema de la evolución del derecho con respecto a la participación de las mujeres, tenemos que reconocer que las mujeres hemos logrado avances en comparación con décadas anteriores, particularmente, y esto es importante mencionarlo, y creo que ya las compañeras lo han hecho, gracias a la gestión de organizaciones de mujeres que han dado la batalla para alcanzar legislación protectora y legislación que reconozca los derechos de las mujeres. Este engranaje legal ha permitido un incremento en la participación laboral de las mujeres, mayores niveles educativos, mayor participación en espacios públicos y mejorías en la expectativa de vida de las mujeres. Sin embargo, todavía hay otras áreas de importancia en que las vidas de las mujeres se afectan significativamente, particularmente debido al sobrecargo de las responsabilidades familiares y del hogar, los trabajos de cuidado, la sobrerepresentación en los sectores de la pobreza, en términos de sectores que están bajo los niveles de la pobreza, la violencia de género, que estaba hablando la compañera, y tenemos que mencionar el impacto que han tenido las medidas de austeridad sobre las vidas de las mujeres, los trabajos, los planes de retiro y la oferta de servicios esenciales. Y no menos importante, porque todavía existen visiones sociales y patrones culturales que todavía nos excluyen de los foros donde se toman las decisiones importantes para nuestras vidas. Quiero mencionar legislación, que obviamente cuando estamos hablando de evolución es importante mencionar legislación en protección de los derechos de las mujeres, comenzando con las disposiciones que tenemos en nuestra Constitución, que en su momento fueron de avanzada, que particularmente incluyen disposiciones que tienen que ver con la igual protección de las leyes, la dignidad y la intimidad. Sin embargo, es importante mencionar que esas disposiciones de igualdad se refieren y se limitan a una igualdad formal y que no han incluido disposiciones o no se han extendido mediante jurisprudencia con respecto a la igualdad material o la igualdad real, que en otros países sí se ha comenzado a considerar. Como mencioné anteriormente, debido a la gestión de organizaciones feministas, y organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos civiles, incluyendo la participación del Colegio de Abogados y Abogadas, se ha logrado aprobar legislación particularmente en el ámbito laboral en protección de los derechos de las mujeres. Ya las compañeras han mencionado algunas, pero de importancia mencionar la Ley de Madres Obreras del 1942, leyes contra el discrimen en el empleo por razón de sexo, la Ley de hostigamiento sexual en el empleo, la Ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, las leyes para reglamentar el periodo de lactancia y las leyes para prohibición de prácticas discriminatorias. Hay un portfolio, ¿verdad?, de leyes, y en el 2020 se aprobó la ley número 9 de 2020, que trata de establecer una carta de derechos de las mujeres trabajadoras, y aunque la propia ley dice que no es una compilación general, que no es una compilación exhaustiva, sí incluye disposiciones específicas sobre los derechos de las mujeres trabajadoras, entre los cuales está el derecho a no ser discriminada, a no ser despedida de forma injustificada, la licencia por maternidad, licencia de lactancia y el derecho a ser protegida contra la violencia doméstica en su lugar de empleo. Así que estos son asuntos importantes de evolución de derechos de las mujeres en Puerto Rico. Sin embargo, creo que recientemente hemos estado experimentando un ataque, un retroceso en calidad de vida y en derechos de las mujeres, particularmente debido a la crisis económica y fiscal que hemos vivido en los últimos años y decisiones políticas de los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos que priorizan el pago de la deuda pública sobre los servicios esenciales y la vida digna de las personas. Y esto ha tenido un impacto directo y diferenciado sobre la vida de las mujeres. ¿Por qué digo eso? Porque aunque las medidas de austeridad tienen un impacto en todas las personas, ciertamente tienen un impacto particular sobre las mujeres en diferentes aspectos. Uno de ellos es aumento en situaciones de riesgo, falta de apoyo, por ejemplo, a servicios directos, a programas de servicios directos para la violencia, recrudecimiento de los niveles de pobreza, la privatización de los servicios esenciales,
que recae entonces ese cuidado por las personas sobre los hombros de las mujeres, falta de acceso a servicios de salud y el incremento en los costos de servicios de infraestructura como agua, electricidad, alimentos, medicamentos. Además, aún antes del establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, venimos experimentando decisiones que afectan el trabajo en el servicio público y privado y en los planes de retiro. En el ámbito laboral, entonces, esta crisis económica ha provocado una reducción global en la fuerza trabajadora. Sin embargo, es evidente el impacto que ha recibido el sector de las mujeres obreras. Esa reducción en la fuerza laboral tiene un impacto mayor, como entonces ya estaba diciendo, sobre el empleo de las mujeres. Por ejemplo, en términos de la participación laboral, la participación laboral de las mujeres ciertamente ha aumentado levemente desde los años 70, sin embargo, todavía es menor que la participación laboral comparada con la de los hombres. Según el estudio sobre el perfil, situación actual y aspiraciones de las mujeres en Puerto Rico que se realizó en el 2022, la participación laboral de las mujeres está en 33.5 en comparación con 49% de los hombres. Muchos estudios indican que cerca del 70% de las mujeres que están fuera del mercado laboral aducen las responsabilidades familiares como la causa de estar fuera del mercado laboral. Y esto se vio exacerbado particularmente durante la crisis de la pandemia. Este asunto de la responsabilidad de los trabajos de cuidado tiene un impacto y tiene una relación bien cercana con la pobreza. Los cuidados, y cuando me refiero a los cuidados, me refiero a una función social que integra actividades, bienes y relaciones destinadas a asegurar la vida y el bienestar de las personas. No se trata solamente de cuidar personas enfermas o personas necesitadas, se trata de todo lo que se necesita para el funcionamiento y el sostenimiento de la vida, como la alimentación, la higiene, la limpieza en el hogar, el acompañamiento, las gestiones, ¿verdad?, del pago de cuentas y el acompañamiento y la salud. Aunque todas las personas requerimos de cuidados para vivir, esa responsabilidad ha recaído históricamente principalmente sobre los hombros de las mujeres y las niñas a expensas de su salud, de la posibilidad de la participación competitiva en el mercado formal, del desarrollo profesional de estas mujeres y del tiempo de las mujeres. La distribución sexual de las responsabilidades de cuidado tiene una relación directa con la pobreza, porque en hogares empobrecidos hay más regularmente, ¿verdad?, hay más presencia de menores y hay en ese sentido más aumento en la demanda de cuidados que no pueden proveerse comprando los servicios en el mercado privado. A mayor sobrecarga de hijos o hijas, mayor demanda de cuidados, lo que implica limitaciones en la participación en el mercado laboral. Por otro lado, también en hogares empobrecidos tampoco tienen la posibilidad de costear servicios privados de cuidado de personas enfermas o personas envejecientes. Por lo tanto, las responsabilidades de cuidado pues tienen una relación directa con la pobreza, porque estas mujeres se ven impedidas o limitadas de participar efectivamente en el mercado de empleo. Ese estudio que mencioné anteriormente, que es sobre el perfil y situación actual de las mujeres, que se realizó en el 2022 por estudios técnicos, señala que cerca del 40% del total de las familias en Puerto Rico están bajo el nivel de pobreza. Pero el porciento de familias bajo el nivel de pobreza, cuando la mujer es la jefa de familia, sube a 56.8%. Y si se trata de familias lideradas por mujeres y con hijos o hijas menores de 18 años, ese porciento aumenta a 70.6%. Lo que quiere decir que las familias lideradas por mujeres donde hay menores de edad están en un 70.6% bajo los niveles de pobreza. Y como mencioné, esto tiene mucho que ver también con esas responsabilidades de cuidado. En este año, Intermujeres
presentamos una investigación que realizamos sobre las políticas públicas sobre trabajos de cuidado en Puerto Rico. Analizamos todas las políticas públicas que existen en este país, incluyendo asuntos directos sobre el cuidado y también asuntos sobre el impacto de la Junta y los planes fiscales sobre los servicios esenciales en el trabajo de cuidado, y hicimos un análisis, ¿verdad?, en términos de porcentaje, con puntuaciones del país sobre este asunto. Y descubrimos, ¿verdad?, entre otras cosas, que en Puerto Rico no necesariamente hay una ausencia de legislación o de políticas públicas. El problema principal es que esas políticas no atienden las necesidades de las mujeres, las necesidades de las trabajadoras del cuidado, y tampoco están siendo implementadas de manera efectiva. En términos de los hallazgos generales, puedo mencionar que en Puerto Rico no se reconoce el trabajo de cuidados como trabajo, ni se le otorga importancia por el gobierno ni por la comunidad en general. La mayoría de las personas cuidadoras son mujeres que realizan las tareas de cuidado sin paga o con paga muy baja. Las personas cuidadoras que se desempeñan en el sector formal reciben un salario mínimo que no compensa las funciones, esfuerzos y horas dedicadas al cuidado. Existen políticas públicas que tienen impacto sobre el trabajo de cuidado, pero la mayoría de estas no lo considera de manera explícita. Y las políticas públicas que tienen relación con los trabajos de cuidado no se aplican de manera adecuada. El presupuesto, los programas, beneficios o derechos reconocidos en las políticas tampoco son adecuados. No se ha incorporado a las mujeres con participación equitativa en los organismos de gobernanza encargados de diseñar, implementar o supervisar la ejecución de estas políticas públicas. La imposición de políticas de austeridad y privatización reducen los servicios públicos y generan impuestos regresivos que afectan a toda la población, pero tienen un impacto agravado sobre las poblaciones que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Y las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados, particularmente el trabajo de cuidados informal, regularmente son mujeres inmigrantes, mujeres pobres, mujeres negras, y tampoco tienen ninguna protección por parte del Estado. Tendremos que mencionar que muchas de las políticas públicas que tienen que ver con la regulación de los derechos de las mujeres trabajadoras no aplican en el empleo informal, y estas mujeres muchas veces están trabajando sin tener una jornada de trabajo específica, sin tener protección, sin tener licencia por maternidad, ni por vacaciones, ni por retiro, por lo que están totalmente desprotegidas en sus condiciones de trabajo, y eso es un asunto, ¿verdad?, que afecta la calidad de vida de estas mujeres. Y definitivamente en una sociedad que cada vez está más envejecida, es importante que tomemos en consideración cómo el trabajo de cuidados debe ser considerado como un asunto prioritario y esencial, no solo en términos de las personas que se dedican a ofrecer ese trabajo de cuidados, sino de todas las personas que de alguna u otra forma tenemos que asumir la responsabilidad de los trabajos de cuidado, sobre todo ante la privatización de los servicios de cuidado, porque el Estado ya no está atendiendo estos asuntos. Yanira, aprovecho la coyuntura, ¿verdad?, de lo que mencionas sobre el estudio de Intermujeres, que no se reconoce el trabajo de cuidado como un trabajo ni por el gobierno ni por la comunidad. ¿Qué iniciativas, si alguna, piensas que podemos promover desde el colegio para que eso cambie? Sí, fíjate, uno de los asuntos que refleja ese mismo estudio es que las mujeres que están en profesiones como en la profesión legal, también tienen una responsabilidad que tiene que ver con los cuidados. Así que las mujeres abogadas, además de las responsabilidades de nuestra profesión, están encargadas de los cuidados. Eso quiere decir encargadas de otras generaciones, ya sea de hijos o de
padres o madres, y también encargadas de el mantenimiento de sus hogares y del cumplimiento de todo lo que hace falta para echar para adelante un hogar. Así que una de las cosas que puede hacer el colegio es reconocer que las mujeres abogadas tenemos unas responsabilidades de cuidado que en ocasiones impiden que participen efectivamente de las actividades del colegio, y que pueda incluir, por ejemplo, asistencia de cuidado en las actividades oficiales del colegio, que pueda incluir la promoción de legislación específica para que en los centros de trabajo de las compañeras abogadas se implementen estos centros de cuidado, o que se amplíen las licencias que permitan que las compañeras puedan atender esas responsabilidades de cuidado. Pero además, debo mencionar que muchas de las normativas que existen para atender el asunto de los cuidados están dirigidas a permitir que las mujeres tengamos más tiempo para cuidar, como por ejemplo la licencia de maternidad, es para que las mujeres puedan tener más tiempo de atender a esa persona nueva que llegó a esa familia. Sin embargo, no son legislaciones que buscan la redistribución de las responsabilidades de cuidado. Por lo tanto, una de las cosas que debemos establecer es que se amplíen las licencias de paternidad, y que los compañeros varones aprendan también a que tienen que atender esas responsabilidades de cuidado al interior de las actividades y también al interior de sus hogares. Esas son cosas que el colegio puede atender como cambios prácticos en nuestro quehacer cotidiano. Bien, excelente, Yanira, muchas gracias. Bueno, habiendo conversado un poco, ¿verdad?, sobre la evolución del derecho con la participación de la mujer, ahora nos gustaría que las compañeras nos hablen un poco sobre cuáles son esos retos que vemos hacia el futuro, empezando con Josie. Pues son retos que también podemos considerar como recomendaciones, ¿verdad? De hecho, me encantó la última intervención de Yanira, la pregunta de Carol, y creo que lo podemos adoptar como una agenda, aparte de la agenda de la Comisión de la Mujer. Pues yo creo que entre esos retos y recomendaciones está un poco la pregunta que tú hacías, Carol, de darle continuidad a la educación, a la matrícula, no solamente en los organismos a la matrícula, sino también a los organismos de dirección, que muchas veces son los que conducen por dónde nos tiramos, ¿verdad? Por dónde vamos a tirar el curso de acción. Así que más continuar la educación sobre el tema de la equidad de género y su evolución en el transcurso del tiempo, porque las cosas han ido desarrollándose y hemos ido descubriendo, encontrando más necesidades, tal vez un poco diferentes de lo que teníamos anteriormente. El mismo aspecto del cuidado, pues antes eso era natural, ni se hablaba de que fuera otras personas, pero ahora, en la perspectiva de las mujeres trabajando, de tantas abogadas que por ejemplo son solo practitioners, que se les complica todavía más, es bien pertinente. Así que tenemos que continuar con esa labor de educación. Y lo otro es que debemos documentar y mantener vivas las aportaciones que está haciendo el colegio, ¿verdad? Que ha hecho el colegio a la equidad de género, sobre todo para que las nuevas generaciones que se integran a la institución pues estén convencidas de la necesidad de erradicar el discrimen hacia las mujeres y promover la búsqueda de la equidad. Y quiero referirme a dos de esas políticas institucionales, tres que ha reconocido el colegio, las ha impulsado, las ha hecho públicas, como por ejemplo contra la violencia doméstica, la violencia de género. El colegio no solamente tiene una resolución que establece ese compromiso, sino que también hace año y medio comisionó a una comisión que le llamó la Comisión de la Verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico. Creo que Noeli se refirió a ella, pero hay un informe con recomendaciones específicas para las agencias, para la ciudadanía en general, que creo que hay que darle publicidad y continuidad a las recomendaciones que allí están contenidas. Y la otra política institucional es de apoyo a la
salud reproductiva, los derechos sexuales y la salud reproductiva, que ha sido defendida por el colegio a base de la Carta de Derechos y de la Constitución de Puerto Rico, y que se ha manifestado, por ejemplo, en proyectos de ley que se han suscitado en la legislatura en amenaza a ese derecho, y también el repudio al discrimen por género en los tribunales, en el sistema de justicia, contra compañeras abogadas, contra empleadas del sistema judicial y contra la clientela que reclama esos derechos. Además de eso, me parece que es importante que se mantenga el reclamo de la educación con perspectiva de género en general en Puerto Rico, en el sistema público, porque es un consenso entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos que, erradicando la ideología patriarcal, es que vamos a lograr erradicar el discrimen, cuya manifestación más violenta o más terrible es precisamente la violencia contra las mujeres. Así que yo creo que por ahí vamos. Muchas gracias, excelente. Yossi. Noeli, ¿y cuáles son esos retos que tú entiendes que tenemos de cara al futuro? Yo quisiera pues recalcar lo que menciona Josefina en cuanto a la educación, tanto a través de los cursos que se ofrecen a través del centro, a la matrícula, así como a la comunidad y todas las instituciones, porque las instituciones reflejan estos aspectos que muchas veces son culturales. Yo quiero llamar la atención al hecho de la expansión del proyecto de salas especializadas, que sabemos que comenzó con el Centro Judicial de San Juan hace ya más de 15 años, si no me equivoco, pero que se ha ido expandiendo, y recientemente pues con el Centro Judicial de Utuado el proyecto se expandió para incluir salas especializadas en casos de violencia de género también, a los fines de poder incluir la atención de casos de violencia sexual en las salas especializadas. Al presente hay 4 centros judiciales que eso se ha expandido, que son Utuado, que fue el proyecto piloto, Mayagüez, Humacao, y recientemente se inauguró Guayama. Tenemos salas especializadas en casos de violencia doméstica al presente en San Juan, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo y Ponce, y sabemos que hay 2 proyectos de especialización en los centros judiciales de Aguadilla y Aybonito. Básicamente, estos proyectos de especialización lo que buscan es comenzar a llevar unos elementos de las salas especializadas que no conllevan cambios estructurales y aspectos de costos mayores, mientras se puede entonces llevar el proyecto de sala especializada. Pero tenemos el ejemplo reciente de Guayama, que comenzó como un proyecto de especialización y recientemente, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior que se inauguró, pero bien recientemente, pues se inauguró como sala especializada en casos de violencia de género mayormente. A mí me parece que es bien importante dar seguimiento a ese proyecto y mantener los adiestramientos, ¿verdad? Que no se quede en inaugurar la sala especializada, sino que cada cierto tiempo pues se mantenga esa educación. Yo siempre cuento también una experiencia que tuve hace unos años, donde una jueza del estrado me dijo específicamente que tirar un perro contra el piso 2 veces no era violencia doméstica, que eso tal vez era otra cosa, pero violencia doméstica no. Entonces es una situación porque que uno le explica a la persona clienta que se está diciendo algo así desde el podio, y entonces cuando uno está mencionándole otra cosa. Así que me parece que es algo pues bien importante, y que pues esos proyectos atados al asunto de la educación y de la educación con perspectiva de género pues son cosas importantes y de retos, y que nos impactan en nuestro diario. Gracias Noeli por compartir esas experiencias. Y para finalizar, Yanira, ¿cuáles son esos retos que tenemos de cara al futuro? Sí, como estaba mencionando en mi participación anterior, me parece que es bien importante que reconozcamos el valor del trabajo de cuidados en términos no solamente del valor económico, y también para ofrecer protección a las personas que se dedican al trabajo de cuidado, sino también hacer medidas para lograr la redistribución de las responsabilidades de los cuidados,
por ejemplo, como mencioné, el establecimiento de centros de cuidado y licencias de paternidad más amplias para que puedan compartirse esa responsabilidad y no siga recayendo solamente sobre los hombros de las mujeres. A mí me parece importante en este punto mencionar que no es suficiente aprobar una ley. Y hemos visto que hay muchísimas leyes aprobadas, pero no son implementadas de manera efectiva y no se le da importancia por razones económicas, porque no hay presupuesto, porque no hay compromiso. Con respecto, por ejemplo, a los centros de cuidado, hay una ley en Puerto Rico que establece una obligación de establecer centros de cuidado en residenciales públicos y en las agencias públicas. Pero eso no existe, eso no se ha implementado por falta de recursos, por falta de presupuesto para ello, porque los presupuestos no se hacen con perspectiva de género. Y a eso es otro asunto que podemos recomendar, no solamente el asunto de que haya perspectiva de género en la educación, en la adjudicación, en los tribunales, sino en todas las decisiones públicas. Todas las decisiones públicas deben tomarse con perspectiva de género para poder atender estos asuntos. Hemos visto en los últimos años un ataque directo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por tal razón, me parece que uno de los asuntos que debe ser prioritario es lograr la protección de lo que ya tenemos, pero además lograr más, la despenalización social y penal, ¿verdad?, del aborto, acceso seguro y acceso libre a servicios de educación sexual integral, cubierta para métodos anticonceptivos y protección en todos los derechos reproductivos, como por ejemplo en el parto y el embarazo. Es importante mencionar que no solamente estamos teniendo una experiencia de violencia con respecto a la reducción de los derechos sexuales, sino también violencia obstétrica, que se refiere a la violencia que experimentan las mujeres en los procesos de embarazo y parto. Importante la protección en el retiro y la vejez. Es importante lograr no solamente que se protejan los planes de retiro que ya existen, sino también implementar otras medidas de protección a la población vieja en Puerto Rico, que cada vez va a ser más amplia. Es importante lograr la participación equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Para ello se puede lograr, se puede implementar o por lo menos buscar unas medidas para lograr la paridad en los espacios de decisiones públicas, ya sea en la legislatura, en los espacios de las agencias públicas y también en los partidos políticos y en los espacios como el Colegio de Abogados y Abogadas. Para lograr la participación efectiva de las mujeres y más amplia, es necesario atender las condiciones materiales de las mujeres para que puedan participar. Y eso implica la eliminación de la violencia en esos espacios, implica la redistribución de los trabajos de cuidado, las responsabilidades de cuidado, y lograr que las mujeres tengan la posibilidad de tener salarios igualitarios que permitan que las mujeres puedan sacar de su tiempo para participar en estas actividades políticas. Y definitivamente falta implementar de manera efectiva la legislación que ya existe. No es suficiente tener una ley aprobada, es importante que sea fiscalizada y que sea implementada en consideración a las poblaciones vulnerables por las cuales supuestamente fueron aprobadas esas leyes. Un comentario adicional. A propósito de la fiscalización de la implantación de la legislación y a propósito del rol que juega el Colegio de Abogados y Abogadas cuando se nos piden memoriales explicativos de la legislatura y a propósito también de que se acerca el proceso eleccionario, importante que el colegio esté pendiente de que esos proyectos de legislación que nos envían sean realmente pertinentes e importantes y que atiendan las necesidades de los sectores a los cuales van dirigidos. En el caso particular de las mujeres, nuestra comisión está todo el tiempo evaluando esos proyectos y haciendo recomendaciones a la presidencia, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de la ley 54, como señaló Noel, y las enmiendas son
pues una cantidad increíble y muchas veces son redundantes, innecesarias y a veces perjudiciales al propósito original de la legislación. Así que nuestra recomendación es que el colegio se mantenga evaluando concienzudamente esos proyectos de ley, haciendo las recomendaciones que correspondan sin temor a nada, sino al bienestar de la población, de las mujeres en particular. Bien, pues muchas gracias a las tres. Me parece que ha sido un conversatorio extraordinario. Le agradecemos a las panelistas por su valioso tiempo, por invitarnos a reflexionar, ¿verdad?, estos temas que ciertamente es muy importante que los discutamos al interior de nuestro colegio. Así que una vez más, muchas gracias, y también gracias a quienes nos han sintonizado, nos han acompañado en esta conversación, y esperamos que sigan disfrutando de los trabajos de la Convención 184 de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas. Muchas gracias. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de la American Arbitration Association y Gramas Lindas.